Gracias por estar con nosotros en este Congreso de Rescatando el Amor, Despierta Ya. Es un momento culminante para nuestra fe, para nuestro país, para el mundo entero. Le hemos pedido al Padre Jesús Ceja que nos hable de un tema trascendental, la humildad y la adoración. Un tema que nos invita a la conversión, al arrepentimiento y al cambio. Después de esta pandemia, ¿qué vamos a hacer? Despertar. El Padre Ceja es un sacerdote diocesano. Él nació el 22 de enero de 1953. Se ordenó hace 36 años, en 1984. Y él se ha dedicado toda su vida a atender a las personas en circunstancias espirituales difíciles, a librarlas del pecado y de las garras del enemigo. El Padre Ceja actualmente se encuentra en la parroquia de la Inmaculada, allá en Guadalajara, Jalisco. Y él desde ahí pues nos ha regalado casi ya 36, porque está por sacar su último libro, libros con temas súper interesantes que pueden ayudarnos a nuestra vida espiritual. Fíjense los temas: el diablo hoy, su acción demoledora, vivamos nuestras prácticas de vida cristiana, viaje por vía corta a la santidad, horas santas de adoración a Jesús sacramentado, títulos sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre nuestra vida espiritual, sobre el combate espiritual, cosas preciosas que alimentan nuestra vida espiritual. Y el día de hoy, en este congreso, le pedí yo al Padre Ceja que nos hablara de estos dos temas, la humildad y la adoración, que están muy relacionados y que ya nos contará el Padre Ceja por qué están relacionados. Padre Ceja, muchísimas gracias de estar con nosotros en este congreso Despierta Ya, en donde Rescatando el Amor, esta fundación que se dedica al desarrollo integral de la persona en los valores y en la dignidad humana, a transmitir estos valores a las personas. Gracias, Padre Ceja, por estar con nosotros. Sí, Ceci y todos ustedes, querido auditorio, pues muchas gracias por recibirnos ahí. Muchas gracias por permitir que compartamos esta invitación tan importante, tan urgente dentro de este congreso, que justamente creo que después de la pandemia es muy propio reflexionar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que realmente nos está impidiendo experimentar las gracias divinas abundantes. Dios, cuando permite algo, como es ahora lo que ha permitido en el mundo entero, que es la pandemia, y muchas cosas que podrían venir en orden a la corrección, siempre tienen una intención principal. Dios, como decía San Pablo, para los que aman a Dios todo concurre para su bien. Dios, que nos ama, nos permite que vivamos experiencias muchas veces dolorosas, pero es para que despertemos, como lo dice muy bien ahora en los lemas de este congreso, despertar. Pero para ello tenemos que ser muy conscientes que primeramente tenemos que acudir a la gracia de Dios, suplicar la gracia de Dios. Haz que volvamos a Dios y volveremos, dice la Sagrada Escritura. Y nuestro Señor Jesucristo también lo dice muy claramente: nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Entonces todo don precioso viene del Padre de las luces, decía San Pablo. O sea, todo es un don y gracia de Dios. Pero para que podamos recibir los dones, las gracias, las bendiciones del cielo, necesariamente tenemos que vivir una verdadera humildad. La humildad es una gracia singular, es un don maravilloso que nos permite situarnos en la verdad. La humildad es la verdad, y la verdad es que somos criaturas, que somos limitados. Uno de los pecados del mundo de hoy es que el hombre de hoy está jugando a ser Dios, jugando a ser Dios. Quiere ser el Dios del mundo, quiere llevar adelante el dominio de la creación, pero muchas veces lo quiere llevar por caminos equivocados. Podemos llevar ese dominio del amor de Dios en el mundo mediante una vida de santidad, y eso es lo que se quisiera. Entonces, por eso es tan importante vivir en la humildad, para reconocer nuestra miseria, nuestra limitación, nuestras limitaciones, y al mismo tiempo que reconozcamos nuestras limitaciones, volver la mirada hacia Dios. Yo creo que la pandemia que ha vivido y está viviendo la humanidad es una llamada muy urgente del cielo para volver nuestra mirada a Dios, no para mirarnos a nosotros mismos, porque es uno de los problemas y es lo que estamos viendo con tristeza en muchas personas que, claro, no descartamos que hay otras personas que han respondido y están respondiendo a la gracia de Dios y están mirando con humildad sus pecados y están queriendo y volviendo la mirada hacia Dios
y purificar sus almas. Eso lo hay, bendito Dios. Pero hay muchas personas que viven de tal manera, tan ofuscados, tan ensordecidos, tan volcados hacia sí mismos, que solamente piensan en las realidades terrenales. Y por eso solo se protegen físicamente, con los medios que nos da la ciencia médica para la protección de las epidemias y enfermedades. Es bueno protegerse, claro que sí, es bueno poner los medios y los recursos para cuidar la salud, pero no basta con que nos miremos a nosotros mismos. No es aquí lo que Dios quiere. Dios quiere que con humildad reconozcamos nuestros pecados, de veras sintamos un verdadero dolor de haber ofendido a Dios. Pero cabe decir algo muy importante, y lo destaco en este momento. La conciencia del pecado es un don que viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da conciencia de pecado. Lo dice las mismas Sagrada Escritura. Cuando Él venga, decía nuestro Señor, Él les dará conciencia de pecado. Él arguirá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Porque el Espíritu Santo es el que da al alma el verdadero sentido y la visión plena de nuestro ser temporal, de nuestro ser limitado, de la urgencia que tenemos de Dios. Sin Dios no se puede vivir. Muchas personas que acuden a mí, bendito Dios, por cada día, buscando una ayuda espiritual, siempre les insisto en esto que ahora les quiero remarcar. Todo esto que estás viviendo, los infortunios, los problemas, los fracasos en tu economía, en tu salud, en tus negocios, en la destrucción de tu familia, hoy tenemos ese fenómeno tan universal. ¿Cuántas familias hoy se están destruyendo? Cantidad de familias destruidas, matrimonios deshechos, destruidos, divididos, infidelidades, la desintegración de la familia en la pérdida de la práctica de los valores, los hijos que se van alejando de la fe, que van implicándose en la fascinación del mundo que estamos viviendo, y que algunos padres de familia vienen muy angustiados porque ¿qué hacen con sus hijos que se les fueron de la fe? Ya no viven la fe. Entonces yo siempre les digo a las personas, ¿qué lugar le has dado a Jesús en tu vida? ¿Qué lugar tiene Jesús en tu corazón? Decía nuestro Señor muy claramente, y lo dice en la Sagrada Escritura, que en el corazón del hombre es donde se ganan las grandes victorias y las grandes batallas. Es ahí precisamente en el corazón del hombre donde se vive, en ese encuentro maravilloso con el Dios de la vida, donde se vive el triunfo o la derrota. Dice la Sagrada Escritura, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Entonces tienes que revisar tu vida, siempre les digo a las personas, hacer un verdadero recuento, un examen de conciencia, volver nuevamente a practicar lo que nos dice el mismo catecismo. ¿Cuáles son las condiciones para una verdadera confesión? O sea, un verdadero arrepentimiento, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión de los pecados y cumplimiento de la penitencia. Las 5 cosas importantes para llevar una buena confesión. No vamos a pasar como aquel drama cómico de Cantinflas cuando en la película El Padrecito llega alguien y dice a confesarse y lo dice de tal manera las culpas que terminó diciéndole Cantinflas, hijo, tú no vienes a confesarte, tú vienes a presumir, ¿verdad? Y esto pues luego es algo cómico, pero en la vida práctica, ¿cuántas veces hay situaciones en las cuales queremos sí recibir el perdón y hay quienes se acercan al sacramento de la reconciliación, pero solamente por salir del paso, por tener un boletito para seguir adelante, pero no por un verdadero dolor de haber ofendido a Dios, de haberse visto alejado del amor de Dios, como la parábola maravillosa del hijo pródigo que nos da la Sagrada Escritura. Esa parábola es hermosísima, ¿no? Cuando nos habla precisamente de la realidad realmente del pecado, que lleva precisamente a la verdadera conversión. Cuando el hombre reconoce con sinceridad que está lejos de la casa del Padre, cuando por la luz del Espíritu Santo reconozca que ha vivido lejos de Dios, que no ha vivido para Dios, es entonces cuando viene el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión. Es entonces cuando podemos nosotros decir, ¿qué estoy haciendo aquí? La parábola del hijo pródigo nos presenta aquel drama donde quería comerse aquel joven hasta la comida de los cerdos y ni eso le permitían. Y cuando regresa con verdadera humildad y regresa a los brazos del Padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo, trátame como al último de tus siervos. Esa es la verdadera humildad.
cuando reconozcamos realmente que hemos ofendido gravemente a Dios, que hemos sido ingratos con nuestro Dios, que le hemos ultrajado por nuestra conducta que no es otra cosa que una conducta de pecado, es entonces cuando nosotros podemos, como aquel hijo pródigo, llegar a los brazos del Padre. Y tenemos aquí, en ese drama maravilloso de la parábola del hijo pródigo, tenemos el amor misericordioso del Padre que siempre está dispuesto a recibirnos. Hoy el Padre del cielo, mi querido amigo que me escuchas en este congreso, nuestro Padre del cielo está con los brazos abiertos. Hoy más que nunca abre sus brazos y está esperando, ansioso a que todos sus hijos vuelvan a sus brazos paternales. Pero para que podamos volver a los brazos paternales, se requiere una verdadera conversión, pues la conversión exige desde luego la humildad y el dolor profundo de haber vivido lejos de Dios, y también desde luego requiere para toda esta dinámica que nos abramos a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser invocado continuamente. Hay una invocación muy bonita que se ha hecho muy frecuentemente en algunas partes en el rosario que nuestra Madre Santísima pidió en Fátima, cuando dice: ven, Espíritu Santo, ven, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, por medio del corazón inmaculado de María, tu amantísima esposa. Se invocar al Espíritu Santo por la intercesión de María, nuestra dulce Madre. Es ahí también donde yo puedo y quiero ahora insistir y señalar que la oración y la vuelta al amor de Dios en gran parte va a estar, desde luego, muy condicionada a la intercesión y el poder de poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Por eso la Santísima Virgen María, en distintas apariciones, nunca había habido tantas manifestaciones del cielo de nuestra Madre Santísima como ahora, por todos los lugares del mundo. En muchos lugares la Santísima Virgen habla y habla y habla como Madre amorosa que está con nosotros y no nos invita a otra cosa. Vengan a mi corazón inmaculado, acérquense a mí. Yo soy la Madre del amor, del temor, de la sabiduría, de la esperanza, como dice la Sagrada Escritura, en aquel texto bellísimo donde el libro de la sabiduría evoca precisamente lo que es María para cada uno de nosotros. Ella es la Madre de la sabiduría, del amor, de la esperanza. En ella se encuentra toda la gracia, toda la virtud, todo lo que necesitamos para volver y volar al corazón de Dios, que eso es lo que necesita nuestra humanidad, volar al corazón de Dios. No busquemos otras explicaciones, no busquemos otras aplicaciones de los mensajes del cielo, más que es justamente la llamada a la conversión. El hombre necesitamos todos doblar rodilla ante nuestro Señor en la Eucaristía, empuñando el rosario como un arma poderosísima, como lo dice Manuel Capetillo. Tanto insiste este santo hombre que ha vivido con esa pasión la exhortación a rezar el Santo Rosario, y por todos los medios Manuel Capetillo ha hablado y habla y habla, insiste, porque está convencido desde Medjugorje de que el rosario es el arma más poderosa que puede destruir las fuerzas del mal. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia hemos sabido cómo María, mediante el rezo del Santo Rosario, ha sido la victoriosa reina del cielo y de la tierra. Ha logrado grandes victorias, como en la victoria de Lepanto y otras más victorias para la Iglesia, porque ella es madre de la Iglesia. Entonces ella está con nosotros y nos atiende. Ella es la que detiene el brazo de la justicia divina, de la justicia de Dios. Y tenemos que recurrir a ella, desde luego, insistiendo fuertemente y tomando con el corazón el Santo Rosario como el arma poderosísima. Hay una experiencia muy bonita que quiero compartirles a propósito de la oración del Rosario, del padre Esteban Gobi, el fundador del movimiento sacerdotal mariano, que ya está con Dios en el cielo. Esperamos pues que sí esté gozando de Dios. Nuestra madre lo debe haber llevado a su presencia. Nos dejó a todos los sacerdotes un libro maravilloso que se llama A mis hijos predilectos, los mensajes de la Santísima Virgen María, por medio del padre Esteban Gobi. Él nos compartió a nosotros los sacerdotes en un retiro que estaba rezando el Santo Rosario, caminando en los pasillos de su comunidad, de su templo, y vio que del medio de unos árboles salía una fiera horrible que se le venía encima. Y abría las fauces con unos colmillos que en amenaza de destrucción. Entonces, cuando vio aquella visión tan espantosa, de pronto no supo qué hacer, levanta su rosario, y cuando levanta el rosario, aquella fiera horrible se empezó a replegar, asustada con el rosario. Entonces, al momento
percibió que era el demonio en forma de fiera. Entonces con el rosario le fue amenazando y se fue aquella fiera contractándose, destruyéndose, hasta que desapareció totalmente. Y en ese momento la Santísima Virgen le habló al corazón y le dio un mensaje que está en su libro, que es el poder del Santo Rosario, y le dijo, entre muchas cosas que nuestra madre le habló del poder del rosario, le dijo, el rosario es la cuerda con la que ustedes pueden amarrar al demonio en el infierno. El rosario es la cuerda con la que ustedes pueden amarrar al demonio en el infierno. Yo quiero insistir en esto y enfatizarlo porque es realmente así. El rosario es una cuerda maravillosa que destruye. Yo recuerdo aquella campaña del padre Peyton, recuerdan ustedes, que decía, familia que reza unida permanece unida, que insistía mucho en la oración del rosario de familia. Yo se lo recomiendo cuando vienen las personas deshechas porque se les está destruyendo su familia. Digo, únanse en familia para rezar el Santo Rosario y verán que el demonio sale huyendo, sale corriendo. Indudablemente no soporta el demonio estar donde se ora con el Santo Rosario. Yo creo que entre la situación del mundo que estamos viviendo, la guerra de Satanás tan intensa que estamos viviendo, porque no es otra cosa esta situación, desde la pandemia fue una voz de Dios para alertarnos a volver a Él, a convertirnos a Él, pero sobre todo también consecuencias del pecado, porque el pecado trae muchas consecuencias terribles y puede seguir teniendo más consecuencias si no nos convertimos al Señor. Por eso es urgente esta llamada a la conversión. Por eso es tan urgente la llamada que tenemos que dar, pero partamos de una vida de humildad, de reconocimiento que hemos pecado, que hemos ofendido gravemente a Dios, que nos hemos alejado de Él, que no cumplimos sus mandamientos. Los mandamientos del Señor son claros, precisos, seguros. Dice nuestro Señor en la Sagrada Escritura, mira, tienes ante ti el bien y el mal. Aquí tienes los mandamientos, cúmplelos y vivirás. Acá tienes también el pecado y tendrás la muerte. Yo en algunas ocasiones que alguna persona ofuscado, cerrado en su mente, se niega a querer acercar, a querer convertirse, le digo, pues vive las consecuencias. Como una vez le dijo el padre Pío, San Pío de Petrelcina, a una persona que así muy arrogante le decía, yo no creo ni en el diablo ni en el infierno. Y el padre Pío le responde muy tranquilo, sí, no, ya no te preocupes por creer, no quieres creer, no creas. Nada más que cuando ya estés en el infierno vas a creer. Cuando estés en el infierno. Sí, indudablemente, ya cuando llegues a la realidad que tú niegas, quieres tapar el sol con un dedo, pues hazlo, pero después vivirás las consecuencias. Hermanos, yo creo que en este congreso, en esta experiencia maravillosa de estar invitándonos a despertar, a volver al amor de Dios, es tan urgente y tan necesaria pedir la gracia de la conversión. Indudablemente que es una gracia, es un don. Nosotros no podemos llegar a la conversión si Dios no nos concede ese don, pero hay que pedirlo con humildad. Por eso es tan importante en este tema que me has pedido, Ceci, precisamente la humildad en orden a ¿qué? A la conversión, porque no puede haber conversión si no hay humildad. Si una persona llena de soberbia dice, pues yo qué pecados tengo, no robo, no mato, es decir, yo no tengo pecado, ¿no? ¿Cuántas personas se encuentran así? Pero el problema no es que no tengas pecados, el problema es que no eres capaz de vivir la humildad necesaria para reconocer que realmente hemos pecado y que nos hemos apartado del amor de Dios. Pero esta gracia de la humildad, es un don de Dios, es el Espíritu Santo el que la da. Tenemos en la experiencia de los santos. Hace unos días que me tocó estar en un retiro espiritual en la Hacienda de Jesús María, el lugar donde la cuna donde nacían las obras de la cruz de Conchita Cabrera de Hermida, la beata Conchita Cabrera de Hermida, y un padre nos compartió las meditaciones ahí en ese lugar tan importante, tan bonito, y nos hablaba precisamente aquel hermano sacerdote de la importancia tan grande que tiene el que realmente con gran dolor de nuestro corazón nos volvamos al amor de Dios y vivamos una vida de santidad. Y decía de algunos santos que nos puso algunos ejemplos, que hasta querían confesarse todos los días. O sea, sentían de veras que ofendían a Dios. ¿Por qué? Porque vivían en la humildad. Vivían en la humildad. Y la humildad es que somos pequeños, somos limitados. A Dios se le da todo el honor y toda la gloria. Y mi hermano, mientras no le des al Señor el lugar que le corresponde, mientras no le des a Él la gloria y el honor que a Él merece, no estamos viviendo el verdadero camino de la vida.
Recuerdo que cuando el beato Carlos de Foucault se convirtió en nuestro Señor, escribió una oración bellísima. Y esa oración dice así: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Ya no deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y el beato Carlos de Foucault, que está, creo, ya muy próximo a la canonización, este gran sacerdote que vivió descreído, alejado de Dios hasta la edad de como 30 años, fue soldado del ejército y muy descreído. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor que le llevó a la santidad, él dijo: desde que me di cuenta que existía tan gran Dios, ya no encuentro otro motivo, otra razón más que vivir para Él. Así lo dijo. Desde que me di cuenta que existía un Dios tan hermoso, ya no encuentro otra razón más que vivir para Él. Y San Agustín diría: tarde te encontré, hermosura mía, tarde te encontré, pero te encontré. Qué hermoso es que podamos llegar a ese encuentro. Y ese encuentro es el que está pidiendo Dios de todo el mundo, de todos ustedes, de todos nosotros. Que descubramos la hermosura de Dios, la santidad de Dios, que podamos tener vida. Jesús mismo lo dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la vocación de todo cristiano redimido por Cristo, que tengamos vida abundante. La vida presente no es la vida verdadera, vamos de paso, somos peregrinos que vamos hacia la casa paterna, que es el cielo, y tenemos que vivir de esa manera, de tal manera que podamos llegar seguros a nuestra meta, que es la casa del cielo. Mis hermanos, pues creo yo que esta exhortación me parece importante que lo tomemos en cuenta para que pidamos las gracias de conversión. Verdaderamente la gracia de ser muy humilde para que Dios nos conceda, por la luz del Espíritu Santo, invocando al Espíritu Santo por medio del corazón inmaculado de María, estas bendiciones que Dios está esperando de toda la humanidad después de la pandemia. Para que no sigamos con esta y otras pandemias que puedan venir si no nos acercamos a Dios. Porque si no nos acercamos a Dios, estamos seguros que Dios seguirá insistiendo en que regresemos a sus brazos paternales. Dios no castiga porque sea un capataz, un ogro que quiere nada más castigar. Dios corrige a los hijos que ama y los corrige para que volvamos a su amor paternal. Esto Padre, es lo que yo quiero aportar. Gracias, Padre Ceja. Quisiera yo que además preguntarle por qué la adoración en un momento como este es muy importante para impetrar la misericordia divina y para poder reparar nuestros pecados. Así es. Bien, pues estamos esperando a que realmente haga a nuestro Dios quiere que demos una verdadera respuesta. También reconocemos que estamos en el mes de octubre, que es el mes del Rosario, que es un mes muy hermoso. El mes del Rosario es un mes muy hermoso, el mes de octubre. Entonces tenemos que estar orando insistentemente con el Santo Rosario. El Santo Padre, el Papa Francisco, va a firmar una encíclica en este mes de octubre allá en la cuna de San Francisco de Asís. Una encíclica, creo, muy interesante, muy importante, que es la fraternidad. Todos somos hermanos. Tenemos que unirnos en esa fraternidad, en ese amor que nos enseñó San Francisco de Asís, el que le decía hermano al árbol, al celaje, a la fiera. Decía una poesía muy bonita que me gustó mucho, decía: cuando sientas en tu corazón ese amor de Dios, como el santo de Asís dirás hermano al árbol, al celaje, a la fiera. Sentirás en la inmensa muchedumbre de seres y de cosas tu ser mismo. Serás todo a pavor con el abismo y serás todo orgullo con la cumbre. Sacudirá tu amor infecto que macula las azucenas. Bendecirás las márgenes de arena y adorarás el vuelo del insecto y besarás el garfio del espino y el sereño ropaje de las dalias y quitarás piadoso tus sandalias por no herir las piedras del camino. Es un fragmento de una poesía que recuerdo alguna vez haber aprendido. Es precisamente eso, tener esa sensibilidad para poder hermanar. No se trata de darle culto a la tierra como algunas acusaciones que han hecho a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. No estamos dando culto a la tierra, estamos dando culto a Dios, que nos ha dado esta tierra tan bella para que la embellezcamos cuidando del mundo en el que estamos viviendo. Es muy importante esto para que tengamos en cuenta. Entonces, mes de octubre, mes de grandes bendiciones, el Santo Rosario,
la encíclica del Santo Padre. Pidamos mucho por el Papa por el Papa, perdón, Francisco, por intercesión de todos los santos, San Juan Pablo II que está en el cielo y que intercede por nuestra iglesia y por todas aquellas bendiciones que Dios está derramando. Padre Ceja, la adoración al Santísimo Sacramento resulta ser sumamente trascendente para nosotros poder transformar nuestras vidas. ¿Cómo nos sugiere que nosotros acudamos a la adoración al Santísimo Sacramento en estos momentos? ¿Cómo podemos hacer para poder realizar este acto de adoración y de reparación? Yo creo que lo primero, lo más importante, primeramente es realmente pidiendo la gracia de Dios, pedir esa gracia de la conversión, del arrepentimiento sincero, de un verdadero dolor de los pecados, para volver al amor de Dios mediante el sacramento de la reconciliación. Luego después ya el alma en gracia, estar ya agradable a los ojos de Dios, es una de las condiciones que yo les pongo a las personas que vienen buscando liberación, buscando sanación. Yo les digo, ¿quieres sanación y liberación? Primer paso es arrepiéntete sinceramente de tus pecados. Inclusive yo tengo un libro que escribí, Los pecados capitales y sus graves consecuencias. Es un libro donde explico cada uno de los pecados capitales, los pecados que se relacionan con cada pecado capital, y les hago una lista de preguntas para hacer un buen examen de conciencia. Es un libro muy interesante y precisamente se los recomiendo inclusive leerlo a la gente que viene. Y es importante porque hace les lleva a un recuento en su conciencia de su vida para volver mediante la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, a reconciliarse con Dios. Y de ahí pasar precisamente a la adoración. Y yo les digo a las personas, ¿cómo quieres pedir a Dios la sanación, la liberación, si no eres amigo de Dios, si no estás con Él, si no participas de su vida divina? Estás pidiendo bendiciones y gracias y liberación y sanación, pero debes saber que para que puedas recibir estas bendiciones, tienes que ser muy amigo de Dios, vivir la vida de gracia. Entonces, primer paso es recuperar esa vida de gracia. Segundo, pues acudir a la Eucaristía, adorar a Jesús en el sacramento del amor. Jesús está solo en muchos sagrarios. Hay una experiencia muy bonita de la beata Alejandrina María da Costa, aquella gran mujer de allá de Portugal, de Balaxá. Es una mística que vivió la pasión de Cristo por muchos años, 13 años, en la cama postrada, y cada viernes revivía la pasión del Señor. Y un día le dijo ella, mira Señor, tú y yo tenemos la misma suerte. Tú estás preso en todos los sagrarios que son las prisiones de amor, y yo estoy en esta camita que no cuida la iglesia. Así desde aquí nos vamos a hacer compañía, los dos presos, tú preso por amor allá y yo aquí en la cama. Y ahí realizaba ella un peregrinar en todos los sagrarios de la tierra para adorar a Jesús en la Eucaristía. Entonces yo pienso que a ella le dijo el Señor inclusive que podemos hacer esos actos de adoración y de reparación eucarística en cualquier lugar donde nos encontremos, que con mucha reverencia interiormente podamos llevar a nuestro Señor un acto de adoración. Yo, por ejemplo, recuerdo y he visto personas, y algunas veces me ha tocado, que vamos pasando por una carretera y vemos una iglesia cercana y desde ahí nos resignamos y le hacemos volar al Señor, mira tú que estás en el sagrario, y hago un acto de adoración y a ti me uno en tu soledad en el sagrario. Entonces, esa vida orante, adorante, en reparación, en la Eucaristía, se hace precisamente desde el corazón, en cualquier lugar donde nos encontremos. Entonces, eso es lo que Dios nos pide para poder vivir esa dinámica de adoración y reparación. Padre Ceja, la verdad es que estamos en un momento muy importante y usted nos ha hablado de ese cambio que tenemos que realizar, pero se tiene que concretar en acciones humanas. ¿Cómo, para finalizar, cómo podemos concretar en acciones humanas este cambio? ¿Qué nos sugeriría? Porque muchos dicen, pues, ¿qué hago? Es que le digo a Dios que qué hago, que cómo que puedo hacer, cómo puedo yo cooperar, ayudar. ¿Usted qué les diría? Muy bien. Creo yo que me parece muy justa y muy precisa tu pregunta, Ceci, y que para ustedes, querido auditorio, la respuesta debe ser muy, muy importante. Nuestra vida debe ser una vida realmente de compromiso cristiano que se concretiza en el cambio de actitud de nuestro corazón. O sea, empezar a vivir una vida más justa, empezar una vida más fraterna,
empezar a vivir desde luego una relación más sana con los que nos rodean, fomentar la unidad, la concordia, el respeto de las demás personas. Y podríamos decir, en forma como sintetizada, la vivencia de los mandamientos. Yo siempre insisto en que tenemos que ser auténticos, no podemos vivir una doble vida. Lo que yo predico es lo que debo de hacer, realizar en mi vida. Decía San Pablo, veo el bien y lo pruebo, hay muchas cosas que yo hago y que no los quiero hacer. Bueno, la debilidad y la fragilidad humana siempre nos acompañará y siempre podemos tener riesgo de equivocarnos y de realizar acciones que a Dios no le agradan. Pero sí, necesariamente tenemos que vivir un cambio de vida. Una de las cosas que yo siempre he insistido, porque he visto que en muchas personas es la causa de muchos males, y eso ahora está muy, muy generalizado, es la práctica de la superstición. Triste y lamentablemente, hoy encontramos a varias personas que se implican en las prácticas esotéricas, en lo que promueve la New Age, la nueva era, en cultos inclusive al maligno. Ayer tuve que conjurar unos esqueletos ahí que le llaman la Santa Muerte, que no tiene nada de santo, pero venía un joven arrepentido por haberle dado culto al demonio, él mismo lo dijo, lo reconoció, a través del comentado culto a la que le llaman la Santa Muerte. Todo eso destruye las familias, destruye los hogares, todas son prácticas que se tienen que erradicar. Como dice el capítulo 18 del 9 al 15 del libro del Deuteronomio, cuando nuestro Señor le habla al pueblo de Israel, le dice, cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a cometer las abominaciones que hacen esos pueblos. Que no haya nadie en medio de ti que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, que practique la brujería o la hechicería, la invocación a los muertos, etc. O sea, es un mundo muy, muy, muy amplio de maldad que se promueven las prácticas que ahora abundan, lectura de cartas y limpias y nada, tanta cosa. Todo eso es porque no se tiene a Dios en el corazón y se quiere llenar esos vacíos con lo que a Dios le desagrada. Creo que lo más importante es la vida, no doble, sino conforme a la doctrina de la fe, a los mandamientos, también los mandamientos de la Iglesia, la docilidad y la obediencia al Santo Padre, al Papa. Hoy se ha despertado y se ha tenido triste y lamentablemente cuánta guerra contra las disposiciones del Santo Padre. Recordemos, y eso como que hemos ignorado, de que nuestro Señor le dijo muy claramente a Pedro, en este momento es el Papa Francisco, lo que ates en la tierra atado será en el cielo, lo que desates en la tierra desatado quedará en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que meternos nosotros en los terrenos de Dios? O sea que si Dios lo ha decretado por medio de lo que el Papa haya decretado, pues si no me gustó a mí, pues es problema mío, no es problema de Dios. O sea, tengo que ser dócil, obediente y sujetarme a lo que Dios me pide. ¿Quién soy yo para juzgar si es el auténtico o no es el auténtico Papa? Eso desde luego no me corresponde a mí. Si el Papa Benedicto ya con toda libertad y voluntad y humildad, como es un gran hombre, un gran santo, el Papa Benedicto, se dio libremente él, lo que hace en la tierra quedará en el cielo, y dijo, me declaro con humildad incapaz de llevar adelante el timón de la iglesia y lo dejo a quien la providencia de Dios elija. La iglesia se reúne, los cardenales eligen al que el Espíritu Santo determinó, que es el Papa Francisco. Tenemos que ser dóciles y humildes a su magisterio y obedientes a sus disposiciones. Y esto con tristeza vemos que en muchos lugares hasta con amenazas de cismas, porque si no, el que no está con el Papa no está con la iglesia, está fuera de la iglesia. Entonces, pues esto es muy importante. Así que tenemos que ser obedientes, sumisos a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de la iglesia, el amor al Papa, el amor a la iglesia, y seguir adelante en la adoración, la oración eucarística, nuestra devoción a la Santísima Virgen, en el resto del Santo Rosario. Y que no olvidemos las obras de misericordia, ¿verdad? Que podemos hacer cosas muy concretas, que nos dice el Señor en estas 7 obras de misericordia materiales y espirituales, como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, visitar al preso, darle posada al peregrino, consolar al triste, enseñar al que no sabe, estar atento a las necesidades de nuestros hermanos. Todas estas obras de misericordia que nos sirven para transformar nuestras vidas. Nosotros pensamos que vamos a cambiar el mundo con la tecnología, con la ciencia, con nuestra capacidad,
y se transforma el mundo con amor, con las obras de misericordia, cuando son obras de virtud ofrecidas a Dios, Padre. ¿Cómo ve usted? Yo pienso, Ceci, qué bueno que mencionas esto. Qué bueno que mencionas precisamente las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Sí es muy importante y esencial porque inclusive yo quiero recordarles a todos ustedes que el juicio al final de nuestra vida en eso consistirá. El Señor no nos va a preguntar cuántas horas dedicaste a orar o si me invocaste o no me invocaste. Hasta es más, hay un texto muy duro de la Sagrada Escritura donde dice, en aquel día se presentarán algunos ante mí diciendo, en tu nombre hicimos milagros, hicimos maravillas y hasta estamos muertos y hicimos grandes prodigios. Y dice el mismo texto sagrado que el Señor les dirá en su cara, apártense de mí, no los conozco. Apártense de mí los que hacen el mal. Pero Señor, si tuve tanta fe para... Sí, pero no viviste lo esencial, que es precisamente la humildad y la práctica de la caridad, las buenas obras. La carta del apóstol Santiago lo deja muy claramente. La fe sin obras es una fe muerta. O sea, no podemos vivir una fe sin las obras, estaría carente de vida. O sea, las obras son las que nos van a llevar a un juicio, que el juicio concluiría desde luego con aquella sentencia, a venid benditos de mi Padre, a gozar del reino preparado para ustedes y desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me diste de reposo, estuve en la cárcel y me visitaste, etcétera, lo que han mencionado sí. Y el Señor les dirá, lo que le hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Llama la atención que algunos santos como la Madre Santa Teresa de Calcuta y otros santos como San Juan Pablo II y otros santos más fueron canonizados muy rápido, canonizaciones ultra rápidas, porque se distinguieron por la caridad, precisamente porque vivieron en su vida práctica el amor de Dios en la entrega a sus hermanos. Muy bien, pues qué bendiciones tan grandes que Dios nos da y nos ofrece al vivir en esta dimensión de fe que Dios nos pide. Yo quiero pues expresarles mis bendiciones a todos y que disfrutemos en este congreso precisamente de esa llamada del cielo y que a todos nos dé el Espíritu Santo la luz necesaria para volvernos al amor de Dios y vivir esa vida fecunda que Dios nos pide. ¿Nos daría su bendición, Padre, por favor, para terminar? Bendiciones. ¿Me daría su bendición? ¿Nos daría su bendición, por favor, para terminar? Así es. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca así. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre Ceja. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.